parte está la muerte de Aarón y el traspaso del ministerio de Aarón a uno de sus hijos. Pero hoy nos vamos a enfocar en estos 3 versos porque quiero transmitirle al pastor y a la congregación cosas importantes que encontramos en lo que Moisés nos cuenta acá. El libro de Números se le atribuye a Moisés. Él es el escritor del libro de Génesis, de Éxodo, de Números, de Levíticos, Deuteronomio. Entonces Moisés dice que en la travesía del desierto el pueblo se enfrenta a un grave problema. Desde que salen de Egipto, el pueblo se enfrenta a los conflictos del desierto. Yo no sé si usted algún día ha tenido la oportunidad de ir al volcán Santa María. Y usted sabe que ahí necesitamos fortaleza física, necesitamos agua para poder llegar hasta la cima. Pero es algo peor el desierto. Entonces el pueblo estaba preocupado, se enfrentó a los grandes problemas del desierto. No había agua, dice la congregación, no era un lugar deseable, no se podía sembrar, no se podía cosechar. Era un lugar que no era apto para vivir. Y el pueblo se enfoca en el problema. El pueblo se enfoca en la dificultad. Esto es un ejemplo, amados hermanos, del riesgo que nosotros corremos como cristianos al momento de enfrentarnos a los conflictos de la vida. Al momento, gracias hermana, de enfrentarnos a los problemas que surgen en el caminar diario, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Tenemos 2 opciones: o ver las soluciones o quejarnos por los problemas. El pueblo acá vio los problemas, se olvidó de la mano poderosa de Dios, se olvidó de aquel Dios que ya les había abierto el mar rojo para que caminaran en seco. Se había olvidado de aquel Dios que había enviado 10 plagas a Egipto para liberarlos. Entonces, esta situación del pueblo representa a muchos cristianos que ven más los problemas, los conflictos, que le echan la culpa a todo el mundo, al pasado, porque la congregación dice: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos hiciste venir acá? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O nos regresamos? Mejor hubiéramos muerto. Estaba viviendo en el pasado. Los problemas muchas veces nos orillan a pensar en lo peor. Pero, amados hermanos, nosotros como cristianos debemos recordar que en medio de los conflictos, en medio de los problemas, siempre va a haber una solución que Dios tiene para nosotros. En medio de las dificultades siempre se moverá la mano del Señor. ¿Acaso Dios no conocía la necesidad del pueblo? Por supuesto que la conocía. ¿Acaso Dios se había equivocado de camino para que el pueblo caminara en el desierto? Por supuesto que no. Dios ya había trazado el camino, Dios ya le había dicho a Moisés por dónde caminar y él ya sabía lo que el pueblo tenía que pasar. Así como muchas veces Dios conoce nuestros conflictos, Dios conoce los problemas de la familia pastoral, Dios conoce los conflictos familiares, porque nosotros los pastores también nos enfrentamos a grandes retos y a problemas a diario. Pero tenemos 2 opciones: o pensar en la gloria de Dios y ver las soluciones, o quejarnos, o reclamarle a Dios, o ya no querer seguir en el ministerio, o dejar tirado un privilegio. Pero la palabra de Dios, Moisés nos sigue contando qué fue lo que sucedió. Pero este es el panorama del pueblo y Moisés. El pueblo le va a reclamar a Moisés, que era el representante del Señor. El pueblo le va a amenazar a Moisés. El pueblo se va a quejar contra Moisés y le va a decir: ¿por qué nos trajiste a este lugar? Nos hubiéramos quedado allá. Entonces, en medio de esa situación, ahora vemos la actitud de Moisés y de Aarón. Yo sé que el pastor se ha enfrentado a conflictos dentro de la iglesia, con una familia. Hermanos amados, el ministerio más grande de un pastor, o el conflicto más grande de un pastor, es cuando tiene que dar una carta de suspensión de privilegios por algo que pasó. Eso es bien complicado, no quisiéramos que nunca pasara, porque no a todos les va a caer bien esa noticia. Pero, amados hermanos, muchas veces es necesario para sanar el corazón o para traer santidad a la vida de ese hermano o hermana.
Pero en esta historia encontramos a Moisés y Aarón enfrentándose al pueblo. Pero nos dan grandes lecciones estos dos hombres de Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Qué hace, pastor? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un problema enfrente de nosotros? Cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Y Moisés nos dice, primero, la primera actitud de Moisés y de Aarón fue llegar al tabernáculo. ¿Sabe qué significa el tabernáculo? El altar. Llegar a la casa de Dios. El tabernáculo era el templo móvil de aquel tiempo. El tabernáculo era el lugar que Dios había elegido para hablarle a su pueblo. ¿Usted cree que este lugar Dios lo ha elegido para hablarle a usted? ¿Usted cree que aquí Dios está? ¿Usted cree que cuando dobla sus rodillas Dios lo está viendo y lo está escuchando? Pues este es el tabernáculo. Este es el lugar donde usted debe acudir cuando se enfrenta a los problemas de la vida. Yo sé que su pastor y el consejo, hermanos amados, no le van a prohibir a que usted venga a orar acá. No le van a decir, no, usted no puede llegar al altar. Si en el altar hay bendición, en el altar hay revelación, en el altar hay fortaleza, en el altar encontramos toda clase de solución. Antes de ir a un banco, a una cooperativa, a una entidad financiera, venga al altar y se va a dar cuenta que Dios le va a hablar y le va a decir lo que tiene que hacer. El pueblo y Moisés y Aarón nos dan grandes lecciones. Gracias a Dios que quedó esta historia, porque de ella aprendemos nosotros. Así que, amado pastor, cuando usted se enfrente a esos conflictos, el tabernáculo de reunión es el altar. Ahí es donde tenemos que postrarnos, dice la palabra. Moisés no sabía qué hacer. Moisés no podía darles una respuesta en ese momento a la congregación, pero tomó la mejor actitud de ir a la puerta del tabernáculo y postrarse, pastor. Cuando no sabemos qué hacer, cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay conflictos en una y otra familia, cuando hay problemas, porque los muchachos a veces provocan problemas de una familia a otra, cuando no sabemos dar una respuesta, recuerde que hay un lugar que Dios ha elegido para hablarle, para consolarlo, para fortalecerlo, para decirle, debes hacer esto. ¿Y qué hace Dios cuando Moisés y Aarón se postran ante el tabernáculo? ¿Qué hace Dios? Hermanos, dice la palabra que Dios les habla. ¿Le gustaría a usted que Dios le hablara? Eso es bonito, hermanos. Si usted ha tenido la experiencia de recibir la guianza, la instrucción del Señor, hermanos, eso es maravilloso. Quiero contarles esto que me pasó cabalmente el 3 de agosto. Soñaba yo para amanecer el 3 de agosto que me encontré con un soldado, con un militar. Y mi trabajo pues es de venta de materiales de construcción. Y yo le estaba entregando material a ese soldado. Y él me dijo, aquí quiero el material. Pero mi familia iba conmigo. Y ellos se adelantaron porque también iba yo a predicar a una iglesia. Así era el sueño. Como ya ve que en el sueño suceden eventos muy rápidos. Pero lo que a mí me impresionó es que yo empecé a platicar con el soldado y mi familia se adelantó. Como muchas veces hace la iglesia, que cuando llega el pastor y su familia los invitan a cenar o los invitan a almorzar. Así es de que yo estoy dando ahí un mensaje, ¿por qué no me invitaron a almorzar? Pero no, hermanos, yo tenía almuerzo allá porque estamos celebrando la boda de una de las miembros de acá. Así que usted se preguntará, le pregunta al pastor, ¿quién fue la que se casó allá en Chuizuc? Solo que ya no es miembro de acá porque ya está su membresía allá. Pues hermanos, en ese sueño yo platicaba con el soldado y le había estado orando al Señor por mi trabajo, por el ministerio, que Dios me guíe, que Dios me ayude. Pero en ese sueño me dijo, mira, ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver cómo Dios se mueve a tu favor? Me dijo ese soldado. Me acuerdo que tenía una boina negra.
Estaba solo con playera de militares, sus botas, así como soldado. Pues sí, yo creo que todos anhelamos ver la gloria de Dios, le dije yo. Me dijo, 2 meses, 2 horas, una aquí y una allá. Entonces yo le dije, bueno, está bonito, pero ¿por qué no puede ser media hora? Le dije yo todavía, media hora aquí, media hora allá. Y así con voz fuerte, con voz de mando, como un soldado, me dijo, no, 1 hora aquí y 1 hora allá. Y me mostró la iglesia. Y comencé a orar 1 hora en mi trabajo, 1 hora en la iglesia, todos los días. Y termino el 4 de octubre. Comencé el 4 de agosto. ¿Le gustaría que Dios le hablara así? Y en este tiempo que llevo, hermanos, créanme que Dios está haciendo cosas extraordinarias en mi trabajo. Ha estado desatando clientes, pero clientes de calidad. No que me queden debiendo, sino que me paguen por adelantado. Dios me está abriendo puertas en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Me está respaldando en el ministerio. Algunos problemas de la iglesia se están solucionando. Había una construcción que no hemos terminado y está estancada, hermanos, y nadie quería ofrendar. Y déjeme decirle que vino una hermana y dijo, pastor, Dios me habló, Dios tocó mi corazón y esa construcción hay que terminarla y yo me hago responsable de eso. Ya se compró el piso, ya se arregló el baño, ya está el material. ¿Quién cree usted que hace eso? Dios. Pero me dijo lo que tenía que hacer. Lo mismo que le dijo a Moisés. Lo mismo le dijo a Moisés. Moisés, ¿qué fue lo primero que le dijo, pastor? Según la historia. Toma tu vara. ¿Y sabe qué significa la vara? Autoridad. La vara en el alcalde auxiliar es autoridad. Autoridad. Lo primero que Dios le recuerda a Moisés en medio de ese problema es: tienes autoridad. Como si Dios le estuviera diciendo: te he llamado, te he escogido, no te olvides, yo te llamé, yo te escogí. Toma la vara de autoridad. Pero eso también va para usted, amado hermano y hermana. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a Satanás. Usted es precio de la sangre de Cristo. Usted es precio del sacrificio de Cristo. Él le ha dado autoridad a través de su palabra. No le tenga miedo al enemigo. Aleluya. Entonces Dios le recuerda a Moisés: toma tu vara. La vara que usaste para golpear las aguas y se dividieron esas aguas del mar. Toma ahora tu vara. Y lo segundo que le dice: ve y reúne a la congregación. Reúna a sus líderes. Reúna a su familia, pastor. Cuando se enfrente a algún conflicto, reúna liderazgo y dígales: tenemos este problema, tenemos esta dificultad. Cuénteles lo que Dios le dijo. Cuéntele lo que Dios ha ordenado, porque eso fue lo que hizo Moisés y Aarón. Fue la recomendación del Señor o la ordenanza del Señor: toma tu vara y ahora reúne a la congregación, porque sin autoridad el pueblo no se reúne. Sin autoridad no hay dirección. Sin autoridad, hermanos, nadie quiere asistir. Pero cuando hay un hombre de Dios que toma su autoridad en el Espíritu y decir: hermanos, yo los convoco a esta reunión porque hay una necesidad que tenemos que atender, se va a dar cuenta que Dios pone en su corazón la necesidad de venir a esa reunión. Y lo otro que le dice: llévalos ahora a este lugar que yo te mostraré. Llévalos a la peña. Y aquí viene la segunda parte, pastor, la que nosotros no debemos hacer, porque aquí se complica la cosa para Moisés. Lo primero está bueno, esta primera parte está excelente, hermanos, pero la segunda parte le recomiendo que no lo haga, según la palabra.
Porque Moisés, molesto con el pueblo, le dice: oíd ahora, rebeldes. ¿Le dijo Dios eso? ¿Le dijo Dios que les dijera rebeldes? ¿Le dijo Dios que se aprovechara ese momento para reprochar lo que tenía en su corazón? Hermanos, aunque nosotros tengamos ganas de decirlo, el temor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Porque, hermano, ¿cómo se sentiría usted que su pastor le diga rebelde? ¿Qué es lo que provoca al pastor así? Pero Moisés lo hizo. Por eso le digo, a partir de ahora no haga lo que dice la Biblia que Moisés hizo, sino use las palabras que Dios le da. Aquí entra la sabiduría, aquí entra la inteligencia humana, el respeto humano. ¿Sí o no? Porque a usted le gusta que lo respeten, a mí me gusta que me respeten, pero si me hablan mal, yo estoy tentado a responder mal. Así de que, hermanos, Moisés le dijo: vengan ahora rebeldes, les voy a sacar agua. Y usted se da cuenta que Dios después de esto le reclama a Moisés, ¿no? Entonces usted se da cuenta en dónde estuvo el error de Moisés, en dónde estuvo el problema de Moisés. Porque todo iba bien, hermanos. Tomó su vara, reunió la congregación, los llevó a la peña y todos ahí contentos. Pero Moisés ya les había hablado ásperamente. Tal vez se estaba desquitando de cómo el pueblo lo trató. Pero nosotros los pastores, según esta historia, Dios no nos da el derecho de maltratar a la congregación, sino de guiar, de cuidar y de proteger a la congregación. Entonces, hermanos, la historia sigue. Y vea lo que hizo Moisés. Y le hago esta pregunta: ¿Dios le habló, Moisés le habló a la peña o la golpeó? Escuché unos que dijeron habló, otros que golpeó. Pero dice la Biblia que él no le habló, sino que él la golpeó. ¿Usted alguna vez ha dicho o ha escuchado que alguien dice: ¿para qué me preguntas y después haces lo que querés? ¿Ha oído usted o alguna vez lo ha dicho? ¿Verdad que sí lo ha dicho? Pues algo así le dijo Dios a Moisés. Me preguntaste, te postraste, te dije lo que tenías que hacer, te dije que le hablaras. Te dije que le hablaras. Y Dios le dice: ¿por qué no me santificaste? Es que Moisés tenía ahí la gran oportunidad de decirle: miren, mis hermanos, miren, pueblo de Dios, aquí nosotros podemos morir. Es cierto que aquí no hay tierra que produce, es cierto que no tenemos agua, es cierto que aquí no hay vida, pero vean lo que Dios es capaz de hacer, pero vean lo que Dios hace por ustedes, cuánto los ama el Señor. Y solo tenía que hablarle a la roca para que brotara agua. Y por eso es que el Señor se molesta con Moisés. Porque eso es molesto. A mí me ha pasado, como aquí no hay de Chuizuc, por ahí he visto a alguien que vive en Chuizuc. Pero a mí me molesta cuando hay hermanos que tienen problemas, hermanos. Tienen problemas y no les voy a decir qué problemas, pero tienen problemas y me llegan a buscar: pastor, necesito oración, ya no sé qué hacer. Y yo le digo: mire, hermano, comencemos por lo más sencillo. Ore 10 minutos y lea y empiece a leer Proverbios. Dele 10 minutos a Dios y dígale: aclara mi mente, toca mi mente, revélame qué tengo que hacer. 10 minutos invierta. Muy bien, pastor, muy bien, lo voy a hacer. Y a la siguiente reunión lo hizo. No, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo Dios va a actuar? Entonces, ¿cómo Dios se va a mover? Entonces, ¿por qué le preguntamos a Dios si no hacemos lo que Él nos dice? Por ejemplo, yo les contaba lo que estoy haciendo ahora. Pero si
yo no hubiera querido, pues yo no oro. Y me ha costado, hermanos, porque hay veces, hay días que estoy bien cargado de actividades. A las 11 de la noche estoy orando ahí en el predio. Estoy orando, estoy postrado antes de las 12, porque a las 12 termina el día. Pero le he ganado al tiempo. Le he ganado a las preocupaciones. Yo sé que tengo que cumplir 1 hora aquí y 1 hora allá para ver la mano del Señor. Entonces, cuando usted le pregunte a Dios qué debe hacer en medio de una circunstancia, haga lo que Dios le dice. Haga lo que Dios le revela. Lo que Dios le muestra en un sueño, lo que Dios le envía a través de un hermano o una hermana. Haga eso que Dios le dice, pero tenga cuidado, mi amado hermano. Yo le aconsejo que el trato sea más directo con Dios, entre Dios y usted, su pastor y los líderes que usted sabe que son hombres de Dios o mujeres de Dios. Pero tenga cuidado de ir a buscar ayuda con otras personas que usted no conoce, porque hay mucho brujo disfrazado que le va a decir lo que tiene que hacer, pero a su conveniencia. Por eso, hermanos, Moisés nos enseña que el lugar adecuado siempre va a ser el altar. Hermano, ore en las montañas, ore allá a la orilla de su cama, ore en su cocina, ore en su trabajo, ore donde usted quiera, pero nunca se va a comparar el lugar especial que Dios ha escogido aquí en este altar. ¿Sabe por qué? Porque en una montaña también hay brujos, también hay ritos, también hacen entierros, también prenden candelas y hacen un montón de cosas, como por ejemplo el Cerro Quemado. Pero aquí en el altar, ¿cuándo ha visto usted que se haga un rito diabólico y satánico aquí? ¿Verdad que este lugar es exclusivo? ¿Verdad que este lugar se respeta? ¿Verdad que este lugar, los mismos brujos no pueden decir yo voy a entrar porque tengo derecho? No, hermano, no. Aquí entran los hijos de Dios. Este es el lugar de adoración. Hermanos, puede haber escasez en Guatemala, puede haber escasez en Estados Unidos, puede haber escasez en mi trabajo, en mi negocio, en donde usted quiera, puede haber escasez, pero en el altar siempre habrá provisión. Ahí vaya, ahí comience. Esa es la primera salida y Dios le va a decir lo que tenga que hacer. Pastor, que los años que vengan sea el Señor quien lo dirija, sea el Señor el que le diga lo que tiene que hacer. Y mire, a veces Dios dice cosas tan sencillas, pastor. Yo he estudiado la vida de David y sabe en dónde está el éxito del rey David, y que Dios le llama un varón conforme a su corazón. No es porque no haya pecado, porque todos conocemos la historia del rey David. También le falló a Dios. Pero ¿sabe por qué Dios se agradaba tanto de David? Porque David se había acostumbrado a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Salgo a la batalla o espero? Y yo le decía: no, espera. No, ahora sal tú. No, ahora no salgas, ahora rodéalos. Ese era el éxito de David. Hacer lo que Dios le decía. Eso fue el éxito tremendo de David. Fue hacer lo que Dios le mostraba, le ordenaba. Pero a lo mejor alguien está diciendo en esta tarde: pero yo quisiera que Dios me hablara. Yo quisiera tener esa experiencia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo también lo decía. Yo escuchaba grandes testimonios que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios me mostró. Digo: Señor, ¿será cierto eso? Yo quiero comprobarlo. Yo quiero experimentarlo. Y encontré aquella palabra que Dios le da al profeta Jeremías: clama a mí. Y además, te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Le dije: ¿es cierto?
y vea que durante el tiempo que tengo de ser cristiano, he visto cosas impresionantes, hermanos. Cosas extraordinarias que incluso aquí no están escritas, pero que son parte del reino de Dios. No me malinterprete que